Muy hermoso, es el origen, ¿verdad?, de nuestra salvación. Tiene que ver con este tema. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Lucas. Lucas 17. Versos 5 y 6. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora ustedes. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Pueden sentarse. El verso 5, ¿qué dice? Dice: dijeron los apóstoles, ¿verdad? Ahí a los 12 ya no se les llama discípulos. ¿Cómo se les llama? Apóstoles. ¿Por qué se les llama apóstoles ya ahí en el 5? Porque ya habían pasado el proceso primero de aprendizaje, y ellos ya habían sido enviados, habían sido comisionados para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Pero hermanos, ellos, a pesar de que ya habían pasado el nivel de discípulos al nivel de apóstol, sentían ellos que algo no andaba bien, ¿verdad? Y tiene que ver con su fe. Ellos todavía traen esa situación con su confianza en Dios, y por eso llegaron con Jesús. ¿Y qué le dijeron? Aumentanos la fe. Ya imagino, ¿verdad?, que el Señor le había dicho: ya les aumenté la fe. No es así. Muchos creemos que es así. Vamos con el Señor: Señor, auméntame la fe. Y ya crees que porque le estás pidiendo ya va a bajar del cielo mucha fe y te va a entrar por la cabeza y te va a llenar. No, hermanos. No es así. No es de esa manera como Dios te quiere enseñar. Como ahorita decía la hermana, ¿verdad? A veces quiere tirar la toalla. Hermana, cuando están los soldados en la guerra y están luchando y están batallando y ganan la guerra, ¿cómo es ese soldado después de haber ganado la guerra, hermana? Precisamente las luchas son las que hacen las victorias. Y entre más victorias gane, más grande va a ser su fe. Entonces tenemos que ganar esa lucha, hermano. Amén. Imagínense si un soldado de esos tirara su fusil y saliera corriendo. Entonces ya no sería, ¿verdad?, lo que él es. ¿Ok? Entonces nosotros, dice la Biblia, que no somos de los que retrocedemos. Vamos a luchar, amén, hasta que veamos nuestra victoria. Amén. Hermanos, cuando ellos le pidieron a Jesús que les aumentaran la fe, ¿Jesús oró por ellos? No. Checa bien ahí, ¿qué dice ahí? ¿Qué le dijo el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces
Jesús no oró por ellos, les dijo que si tuvieran siquiera la fe como un grano de mostaza, pero al fin es fe, aunque sea poquita, pero es fe. ¿Eh? Es como el grano de mostaza, hermanos. ¿Qué tamaño tiene? ¿Y por qué se convierte en un arbusto muy grande? ¿No? Porque va creciendo. La fe, nuestra fe tiene que ir creciendo. Pero ¿qué tenemos que hacer para que crezca? Entonces Jesús no oró por ellos, hermanos, para aumentarles la fe, ni tampoco les dio una fórmula espiritual para aumentarla, ni les dio una dosis extra de fe, ¿verdad? Tómate este medio litro de fe, ¿verdad? Y ya la hiciste, ¿verdad? Medio kilo o 1 kilo, ¿verdad? No. Les hizo comprender, hermanos, algo muy importante, ¿verdad? No se trata de aumentarle la fe, sino que tengan fe, aunque sea del grano de mostaza. Amén. Entonces la cuestión no era aumentar, sino tener. Y hermanos, y eso, por eso que la pregunta de esta noche es muy importante para ti. ¿Tienen fe? ¿Sí tienen fe? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente tenemos fe? Y esto es algo, hermanos, muy importante en la vida cristiana. Pues la palabra de Dios nos declara allá en Hebreos 11:6, ¿qué dice? Hebreos 11:6, ¿qué dice? Esos que tienen teléfono ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardón de los que le buscan. Vamos a ponerle un sinónimo a galardonador, que recompensa, que premia a los que le buscan. ¿Amén? Entonces lo que tenemos que, lo único que Dios que nos pide es que creamos en Él, que Él existe, que esa sea nuestra seguridad. Dios existe, yo creo en Él, y así con esa convicción tenemos que ir delante de Dios. Amén. Hermanos, dice que el cristiano que tiene fe, sus obras lo demuestran. Dice allá en Santiago 2:18, que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Quiere decir que lo que tú haces deja ver quién eres. Amén. Hermanos, la fe de un hijo de Dios no se demuestra con sus palabras, se demuestra con sus obras, con sus hechos, con su manera de vivir. La forma en que tú vives determina si tú verdaderamente eres hijo de Dios. Si tú estás viviendo como un pagano, pues entonces me estás gritando a los 4 vientos de que no tienes a Cristo, que no tienes fe, que no tienes absolutamente nada. Porque la misma Biblia lo dice, aquel que dice yo creo en Él y no, que dice no guarda mis mandamientos, es un mentiroso. ¿O no es así? ¿O voy bien o me regreso? Hermanos, ¿cuáles son las obras de la fe? Primeramente, la seguridad de la salvación, que dice Romanos 8:38. Y 39. Por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Es lo que yo le decía al hermano chico.
Tú eres hijo de Dios y nadie te va a quitar eso. Y tú mantente firme ahí. Amén. Esa es la seguridad, hermanos, que debemos de tener de que somos salvos. Amén. Hay otro aspecto, como yo le decía a mi hermana, y les digo a todos ustedes, que debemos tener paciencia en la prueba. Porque, hermanos, dice la Biblia que vamos a ser probados en nuestra fe. ¿O no dice así? Así que ya tienes que saber que vas a pasar por, dice la Biblia, como por fuego. Como el oro, dice, es refinado con fuego. A veces de que, imagínense que vas a decir, ya no soporto, ya no aguanto. ¿A cuántos grados es el fuego, el oro afinado? A más de 1000 grados. Imagínense esa presión. Pero en esa presión Dios te va dando paciencia, Dios te va dando templanza, Dios te va dando dominio propio, te va haciendo más fuerte, ¿o no? Y ya después viene un problemita ahí, todo ahí facilita, ya dice como el chavo de los chavos, sí, no hay problema, ¿verdad? Porque ya no te afecta, porque ya eres una persona fuerte, ¿o no? Entonces, dice que debemos tener paciencia en la prueba. Dice allí Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. ¿Cuánto necesitan paciencia? Hay mucha gente impaciente, ¿verdad? Que quiere todo rápido y ya. No, hermano, necesitamos paciencia. Es una virtud. ¿O no? Amén. Tenemos que tener paciencia en la prueba. Y otro aspecto de la fe, hermanos, de las obras de la fe, es que obedecemos su palabra. Es otro aspecto de la fe. Ahí mismo en Santiago 1:22, ¿qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañados a vosotros mismos. Entonces, dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay muchos que escuchan la palabra aquí, ya cuando ya van 2, 3 cuadras allá afuera, ya se les olvidó. Les entró por un oído y les salió por otro y salen a pecar, salen a fallarle a Dios, salen a vivir su vida mundana allá afuera, pero están aquí en la iglesia y son cristianos. Yo le llamo cristinos. Hermanos, cuando tú tienes fe, un aspecto de tu fe, ¿sabes cuál es? Que tienes autoridad. ¿Sí sabías eso? Llega el enemigo y te enfrenta. Y si no tienes fe, no tienes autoridad. ¿Y cómo te va a hacer? Es como lo que dijeron, te echan el nombre de Pablo, ¿verdad? El que predica a Jesús. ¿Qué dijo el demonio ese? Yo a Pablo lo conozco y a Jesús también. Pero a ti, No sé quién es. es que los dejaron desnudos a los hijos del Seba. Entonces, cuando tú no tienes fe, no tienes respaldo de Dios, no tienes autoridad, no tienes absolutamente nada. ¿Sí? Dice allá Mateo 21, versos 18 al 21. Dice, por la mañana, dice, a ver. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe,
No dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Y todo lo que le pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Entonces, hermanos, aquí Jesús, ¿verdad? Dice, sí, tan solo con la fe del tamaño del grano de mostaza, ¿verdad? Le dices al mar, dice que le dices al monte que se quite y se eche al mar, lo que dijeres será hecho, ¿verdad? Esto nos enseña algo muy poderoso e importante que muchos no comprendemos. Y como no lo comprendemos, no lo practicamos. ¿La fe se practica? Sí. Hermanos, me han llamado en la noche para orar por cristianos de la iglesia, por una gripa, por tos o hasta por un dolor de estómago. Entonces, ¿qué me están diciendo? Porque nada más el pastor tiene autoridad. Las demás iglesias no tienen autoridad para orar, no tienen fe. Solamente el pastor debe de tener fe. ¿Es eso cierto? Tienen que echar a andar su fe. De verdad. Inclusive, a ver, me he llamado inclusive de otros lados, hermanos, para ministrar. Y yo sí lo entiendo cuando hay personas que no están dentro del cristianismo, que no conocen los aspectos de la fe y te piden orar. Ok, eso es correcto, ¿verdad? Ve y ora, porque así lo puedes alcanzar. Hay gente que es alcanzada a través del poder de Dios, ¿no? Pero cuando hay hermanos que ya tienen tiempo, hermanos, en la fe, se supone, y que tengas que ir a orar por cosas así, yo siento de que es una iglesia que siempre va a estar en derrota. Se supone que somos una iglesia con poder, hermanos. ¿O no es así? Dice que debemos ir de poder en poder. Entonces glorifica a Dios, hermanos, con tu vida, a través de la fe. Por eso dice, ¿tienes fe? Demuéstramelo con lo que haces, con las obras, ¿verdad? Pero si no lo haces, quiere decir que no tienes fe. Y muchos no lo comprendemos y no lo practicamos. Cuando tenemos fe, ¿verdad? El poder de nuestro Dios, el que hace nuestras palabras que sean autoridad. Amén. Y así podemos enfrentar diferentes situaciones en la vida. Esas palabras se convierten en rema, ¿verdad? En espíritu. Y van y hacen lo que tienen que hacer. Para eso Dios lo envió, ¿o no? Cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, dice allá en Lucas 8, 22 al 25, ¿qué pasó ahí? Empezó a haber una tempestad. Dice, aconteció un día, ¿qué, perdón, pastor? Lucas 8, 22 al 25 dice. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Fíjense, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde está la fe de ustedes? Si hubieran usado la fe, ¿creen que la tempestad se hubiera calmado? Pues tenían ahí a Jesús. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien ha orado y la tempestad se ha detenido? ¿Eh? A ver, que levante la mano. ¿Quién ha orado y la tempestad se ha detenido? Amén. A mí me ha pasado, ¿no? Ya, de verdad, y es real, es real.
Cuando tú crees, Dios te respalda. Porque dice que sin fe. Entonces, cuando tú tienes fe, ¿qué pasa? ¿Agradas a quién? ¿A Dios? ¿O no? Dios respalda su palabra. Él es fiel a su palabra. Entonces, muchos hermanos, aquí Dios no le reclamó a los discípulos por haber tenido miedo, sino por no haber usado su fe. ¿O no? Amén. Y muchos cristianos no usamos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Ahí lo tienen, lo sabes, pero te lo guardas, no lo usas. Siempre estamos buscando a otros para que oren, para que ellos reprendan, para que otros clamen. Pero tenemos que tener claro que hay momentos en los cuales Dios no quiere que oremos, sino que usemos la autoridad. ¿O no? Dice allá Josué, vamos a ver qué dice Josué 10, 12 al 14. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, ¿qué dijo? ¿Y qué dice el verso 13? Imagínense ustedes, hermanos, no solamente movió la montaña y el sicómoro, hizo algo por su fe, ocurrió algo más portentoso que mover una montaña y desarraigar un sicómoro. Dice que, ¿qué hizo con su fe? Detuvo el sol y detuvo la luna. Que hasta la fecha, hermanos, le faltan horas, ¿verdad? Al tiempo. Por ese hecho. Y hubo otro hecho también, creo, están por ahí. Y eso fue por causa de Josué. Imagínense lo que puede hacer la fe. Entonces, el cristiano que tiene fe, su perseverancia lo demuestra. ¿O no? Simplemente aquí estamos viniendo los mismos. Y hay otros que no vienen. ¿Por qué? Hay muchos que ya se fueron. ¿Por qué? Porque no tienen fe. ¿Y la salvación por qué viene? Por la fe. No quiere decir que no son salvos. Así. ¿O no? Siempre estamos los mismos. Entonces, hermanos, para agradar a Dios tenemos que usar nuestra fe. El versículo que hemos leído dice, ¿verdad?, que nosotros no somos de los que retroceden, sino, ¿qué dice? De los que tienen fe. Entonces, ¿eres tú uno de esos cristianos que no retrocede? Amén. Entonces, la consigna de un cristiano de fe tiene que ser no retroceder por nada ni por nadie. A mí me gustó mucho lo que escuché del hermano Chico, ¿verdad? Yo soy de Cristo y así me mantengo. Y dice que se la pasa todo el tiempo orando y clamando a Dios. Y hermanos, si, como dice Pablo, en cualquier cosa somos de Dios, en todos los aspectos. Amén. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que tengo fe si por una mala mirada que me hicieron en la iglesia ya no me quiero congregar? ¿Cómo puedo decir que tengo fe si por las críticas de mi familia, por sus burlas, ya no quiero seguir en mi vida cristiana? O que mis amigos, ¿verdad?, me empiezan a hacer burla.
ya no quiero ser cristiano, me da vergüenza. ¿Qué dice el Señor? El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles de mi Padre, ¿verdad? Entonces, si tenemos fe, tenemos que decir: no vuelvo atrás. Amén. Hermanos, el cristiano que tiene fe, sus victorias lo demuestran. Sí, no estoy hablando de victoria, ¿verdad, mi hermana Vicky? Sino de las victorias. ¿Cuántas victorias ha tenido usted, hermana? Muchas, ¿verdad? Una de tantas es que cuando mi hija iba a nacer, yo no podía tener hijos, perdón. Ajá. Pero yo le clamé mucho a Dios. Yo recuerdo que regresaba de cualquier mandado y doblaba mis rodillas y me dirigía a Él a cada momento. Y Dios, gracias a Dios. ¿Qué hizo? Galardonó, premió, recompensó esa fe. Nada más una sola hija me dio, pero Dios me concedió. Dios le concedió su petición, hermano. Dice que Dios galardona, ¿verdad?, a aquellos que creen en Él. Amén. Y esa es una de tantas victorias que Dios le ha dado. Porque el hecho de que estamos aquí es parte de esa fe también, ¿o no? Dice ahí en 1 de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. Amén. Las batallas de la vida se pelean por fe, hermanos. Entre más batallas ganes, más grande es tu fe, ¿verdad? Entonces, hay batallas llamadas enfermedad, ¿o no? ¿Cuántos han vencido en la enfermedad? Hay batallas llamadas soledad, hay batallas llamadas vicios, hay batallas llamadas tentación, hay batallas llamadas escasez, hay batallas llamadas deudas, hay batallas llamadas problemas matrimoniales, hay batallas llamadas rebeldía de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una batalla. ¿Cómo la vamos a vencer? Con la fe. Con fe. Entonces, ¿saben qué es lo que hago cuando yo tengo una situación? Una vez me pasó una situación tremenda. Me echaron la culpa de algo, era tremendo, eran muchos millones de pesos, y me estaban echando la culpa a mí. Y yo era inocente, hermano. Y ya la policía y todo, y la denuncia y todo. Yo era gerente de una tienda. Y me metí en ayuno, hermanos. Y agarré todas las promesas que tenían que ver con ese asunto. Y hermanos, ahí estaba yo, de mañana, tarde y noche, mañana y tarde y noche. Inclusive a mí me cesaron de mi cargo. Y ya con la amenaza y todo. Y yo, resulta que el que estaba a cargo de la investigación era amigo mío. Y me manda a llamar. Yo no creo, dice, lo que han dicho de ti. Y lo voy a comprobar, dice. Y hermanos, fíjense, ya Dios estaba orando. Y ese hombre hizo hablar a toda esa gente que trabajaba conmigo, y hablaron, y la gente me defendió y le echaron la culpa. Ahí sacaron el nombre de quien había hecho eso. A mí me pidieron disculpas, y la persona que había hecho eso era mi jefe, y me estaban dando el puesto de mi jefe. Pero no quiero nada, yo renuncié porque dudaron de mí. Pero Dios me dio la victoria. Yo salí limpio, salí, como dice, mi justicia fue exhibida delante de los hombres. Pero yo no me quedé quieto. Me metí en ayuno, en oración, y a proclamar las promesas de Dios. El enemigo es astuto, pero Dios es grande y todo lo sabe, hermanos. Lo único que te pide Dios, ¿qué es?
confía en mí. ¿O no? Entonces, hermanos, las batallas de la vida se pelean por fe, ¿verdad? Y acabo de nombrar varios tipos de batallas. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en la fe, ¿qué podríamos decir, hermanos? Dime tus victorias y te diré cuánta fe tienes. ¿O no? El cristiano de fe, hermanos, tiene que ser victorioso. ¿Por qué? Porque la confianza, ¿dónde la está poniendo? En Dios. Dios falla. Entonces a veces nosotros le estamos diciendo a Dios, como que no creo que me vayas a ayudar, como que no creo que puedas hacer algo por mí, como que, o no, a veces no hacemos eso con nuestra actitud. ¿Cómo se sentirá Dios, hermanos, que tú no creas que Él pueda hacer algo por ti? ¿Cómo se sentirá Dios contigo? La verdad que es terrible, ¿o no? Entonces tenemos que ser victoriosos, porque Dios nunca va a perder una batalla. ¿O sí? Todo lo que es nacido por Dios, dice, tiene victoria. ¿Por qué? Porque somos hijos ¿de quién? Del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos una fe verdadera? Primero tenemos que examinarnos. ¿Qué dice Pablo? Examínate a ver si todavía andas en la fe, ¿o no? Tenemos que examinarnos y pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a ver si estamos andando conforme a sus mandamientos. Eso es una de las cosas más importantes, que tú camines dentro de la obediencia a la palabra. Eso determina tu fe verdadera. Eso determina tu autoridad. Y eso determina, hermanos, tus victorias. Que estés verdaderamente dentro de la obediencia a los mandamientos. ¿O no? Si hay otro aspecto, si tú realmente has cultivado una estrecha comunión con Dios, ¿cómo andas tú con Dios? Que tú puedas tener la certeza de que Él está contigo, ¿verdad? Cuando tú lo estás buscando, que tú puedas tener esa certeza real, ¿verdad? Amén. Hermanos, Dios nos exige, ¿verdad?, que tengamos fe. Si leemos la Biblia, entonces vamos a encontrar muchas historias de personajes que fueron bendecidos, ¿verdad?, que hubo consecuencias favorables a causa de su fe, ¿o no? Y es posible, ¿verdad?, que estemos claros en lo que debemos creer. Jesús ya murió por tus pecados, ¿sí? Y en su sacrificio, su obra y su ministerio por el mundo entero, ¿verdad? Él pagó por todo lo que te puedas turbar, ¿o no? Y dice que Romanos 8:37, que ahora eres más que vencedor. Entonces ya Dios te está diciendo que tú ya eres vencedor, ¿o no? Entonces, hermanos, no sé qué pasa, ¿verdad? Si tú ya eres vencedor o vencedora, ¿qué está pasando? Entonces algo está pasando. Y tiene que ver con nosotros, ¿o no? Entonces, es claro, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si tenemos una fe verdadera? A veces, hermanos, cuando todo va bien, tú dices, tengo una fe verdadera. Pero cuando empiezan a ir las cosas mal, ¿qué hacemos? Nos enojamos con Dios.
¿Qué decimos? Ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir, verdad? ¿Sí o no? Empezamos a amenazar. ¿Sí o no? Te quieres quedar en la casa. Ya no. ¿Por qué? Porque no te está yendo bien. Y la Biblia dice todo lo contrario. Dice que en lugar de que te quejes, en lugar de que renuncies, dice que lo que debes de hacer es alegrarte, gozarte. ¿Por qué? Porque estás pasando por prueba. ¿Qué quiere decir? Que Dios está haciendo de ti una persona fuerte, una persona victoriosa, una persona, hermanos, que venga lo que venga, va a salir adelante. Y muchos hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿o no? Hay uno por ahí, ¿verdad? Que porque se murió un familiar y Dios no le concedió que viviera, ya dejó de venir a la iglesia. Hermanos, mi papá murió. Oramos y oramos por él. Y mi papá, orábamos y mi papá seguía vivo. O sea, estaba sufriendo, pero seguía vivo. Y llegó un momento, hermanos, que nos reunimos todos y le dijimos al Señor: Señor, ¿qué estamos haciendo? Si tu voluntad es llevarte a mi padre para que él descanse, para que esté contigo, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y ese día murió mi papá. Tenemos que aprender también a saber lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Siempre queremos hacer nuestra voluntad, bueno, pero tenemos que decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? También tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿o no es así? Entonces es muy sencillo tener fe cuando todo marcha perfectamente. Cuando vienen las pruebas, hermanos, es que podemos palpar cuán fuerte es nuestra fe, ¿o no? Ahí vas a comprobar si tienes fe o no tienes fe cuando vienen las pruebas. ¿Cómo saben las victorias, hermanos, cuando Dios te contesta? Que pasas por una prueba y Dios te contesta a tu fe. ¿Cómo sabes esa victoria? ¿Qué haces? Glorificas su nombre, ¿o no? Testificas. Dice que es conveniente que nosotros declaremos, ¿verdad? Que digamos las maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros, ¿o no? ¿No dice la Biblia así? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahí? Dios quiere, ¿verdad?, que tú testifiques a otros también. Entonces, cuando la enfermedad no cede y oramos y no sentimos respuesta inmediata, podemos saber, ¿verdad?, si tenemos una fe verdadera. Y de no tener una fe verdadera en momentos de dificultades, entonces llegamos a reclamarle a Dios. Y muchos se alejan. Se han ido del Señor, ya. De verdad que me da tristeza. Si tenemos una fe genuina, verdadera, podremos entender las acciones de Dios, ¿verdad? O ver las cosas que Él permite por su obra. Y siendo obra de Dios, tendremos presente que aunque no estemos de acuerdo con los resultados o con la experiencia, tenemos que respetar la decisión de Dios. ¿No? Eso es fe verdadera. Hay cosas a veces que nos están haciendo daño y queremos tenerlas. Y dice el Señor: te lo voy a quitar para que estés bien. No, Señor, y estamos ahí. Y dice el Señor: eso te está dañando, te lo voy a quitar. Y ahí seguimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que digo? El Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero nosotros seguimos en nuestra necedad. Dice el Señor: eso te está alejando, eso te está dañando de tu fe, eso te va. Pero nosotros seguimos ahí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos sobrios, no nos ponemos bien, ¿verdad? Cuando tenemos comunión con Dios, Dios nos revela, hermanos, Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla acerca de lo que debemos o no debemos hacer.
¿O no? Entonces, tenemos que respetar, ¿verdad? La decisión de Dios. Eso es una fe verdadera. Así sabemos, ¿verdad? Si contamos con ella. Y entendiendo la voluntad de Dios. Y hermanos, seguir confiando en Él, en lo que Él disponga. Amén. En lo que Él disponga. Una fe que reconozca la soberanía de Dios. Si deseamos tener una fe verdadera, tenemos que reconocer, ¿verdad?, la soberanía de Dios en todo y en toda persona. Entonces debemos aceptar las circunstancias que nos sean dadas, aunque no vaya de acuerdo con lo que deseamos, y solamente así vamos a poder ver crecer, hermanos, esa fe, ¿verdad?, en nosotros, esa fe verdadera, esa fe auténtica, no basada en nuestros deseos, sino respetando la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que imitar, hermanos, las conductas ni las costumbres de este mundo. Ese es otro aspecto que daña nuestra fe. Cuando andamos nosotros imitando las costumbres y tradiciones de este mundo, te van a afectar, ¿o no? Entonces, hermanos, tenemos que dejar, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que dejar, hermanos, que Dios transforme, ¿verdad?, todo en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios transformar? Tu mente. ¿Qué más? Tu corazón. Esa alma a veces tenía cosas del viejo hombre o la vieja mujer. ¿Y qué es lo que hace Dios? Tiene que ir transformando también esa alma, ¿o no? Entonces tenemos que permitirle a Dios que transforme, ¿o no? Entonces hay que permitirle, hermanos, a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de la palabra. Cuando tú entiendes la palabra, estudias la palabra y vives la palabra, dice que el Señor te va a transformar. Pero si en ti no hay nada de eso, ¿qué va a pasar contigo? Vas a seguir siendo la misma persona, aún peor todavía. Va a llegar un momento en que te vas a alejar, que por cualquier cosita te vas a ir, ¿verdad? Entonces, permítele a Dios que transforme tu vida. Permítele a Dios que cambie tu manera de pensar. Permítele a Dios, ¿verdad?, a conocer su voluntad. Porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros andamos haciendo las cosas, andamos conforme a este mundo, ¿qué estamos haciendo nosotros con la obra que está haciendo Dios en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos quitando a Dios estamos diciendo, no quiero hacer tu voluntad, ¿o no? ¿Dios va a respetar tu libre albedrío? ¿Sí o no? Por eso dice, el que sea santo y el que sea inmundo, Dios te da a escoger. Dice, entre la maldición y la bendición. Así que depende de ti. Cuando llegue aquel día y tú estés delante del Señor, el Señor te va a decir, no quisiste hacer mi voluntad. Y hermanos, la Biblia dice que el que le gusta la palabra de Dios, el que estudia la palabra de Dios, dice que es de Dios. Pero nosotros, ¿cómo andamos conforme
al estudio de la palabra, cómo andamos conforme a la obediencia a la palabra, porque ahí está la clave de todo. La palabra, que lo que hace, te aumenta la fe. Y cuando tú la vives, si cuando vienen las pruebas y tú presentas la lucha a través de, en obediencia a la palabra y sacas la palabra, tú vas a tener victoria y vas a demostrar esa fe, ¿o no? Entonces, muchos piensan, ¿verdad?, que si tienen suficiente fe van a poder lograr todo lo que desean. ¿Será correcto eso? No. ¿Por qué, hermanos? Porque están viendo a Dios como una máquina de cumplir deseos, ¿o no? Como el genio. Hay cosas que Dios no te va a cumplir, ¿o no? Entonces, Dios, si no te comportas correctamente, pues, o si pides conforme a tu vanidad, no te lo va a conceder. Es como si un hijo tuyo está pequeñito y te pide unos cables de corriente, ¿verdad? Porque los quiere, pues tú no se lo vas a dar porque sabe que se va a dañar, o una pistola o un cuchillo, ¿o no? Entonces Dios a veces así es con nosotros, no te va a conceder algo que te vaya a perjudicar, ¿no? Entonces tenemos que tener esa fe, ¿verdad?, verdadera. Y cuando nosotros tenemos esa fe verdadera, creemos firmemente en las promesas de Dios. Una fe verdadera es saber, ¿verdad?, del gran poder de Dios, de su gran amor por nosotros, y también entender que aunque no se nos otorgue lo que hemos pedido, ¿sí?, el amor de Dios, su poder y su soberanía no van a cambiar, ¿o no? Hermanos, ¿cuáles son algunas señales de la fe auténtica y salvadora? Se lo voy a decir. Pónganse en la Biblia. Vamos a ver Biblia. ¿Cómo puede una persona saber que tiene una fe genuina y salvadora? Allá en Primera de Juan, ¿verdad?, fue escrito en gran parte para abordar este tema, y Juan plantea varias preguntas importantes que podemos hacernos para ver si nuestra fe es verdadera. Pónganme atención, péguense unas cachetadas por ahí para que se le quite el sueño, o échense agua. Les doy chance que se vayan al tanque allá de la hermana Vicky y se laven la cara, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7? Lo que era desde el principio. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Muchos afirman que tienen comunión con Dios y andan en ¿cómo? En tinieblas, ¿o no? Están en pecado. Y dicen, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Y Gálatas 5:17 habla de las obras de la carne, que dice que los que hacen esas obras no entrarán al reino de Dios. Entonces, dice Juan 1:8, ¿verdad? ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos que admitir que estamos... Lo primero que Dios quiere que es admite su pecado, ¿verdad? Que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Amén? Lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado y dejar de hacerlo, ¿o no? Pero si lo confiesas y lo sigues haciendo, ¿qué es eso?
A Dios, a Dios, a Dios. A nadie más, a Dios nada más. ¿Sí o no? Eso lo hacen los católicos. Nosotros, el único que perdona pecados es Dios. No, pero cuando habla eso de que si yo ofendí al hermano Julio, si le dije, hermano, estás feo, yo tengo que decirle, no, hermano, estás guapo. No, tengo que ir, hermano, discúlpame, te ofendí. Perdóname, estaba yo enojado, no sé. Entonces yo tengo que ir con él y estar bien con él. A eso se refiere. No que yo tenga que decirle a mi hermano todo lo que yo hago. Si él no es maduro, después toda la iglesia lo va a saber. ¿Sí o no? Amén. Y me van a ver después peor que... ¿Sí o no? Porque hay mucha religiosidad en la iglesia, mucha gente inmadura. Yo no lo voy a platicar a alguien inmaduro. Dice que yo tuve un problema con un muchacho de los que trabajan conmigo, del más moreno. Una persona iba a hacer un trabajo y pues los chavos, yo no sabía quién había hablado, ¿verdad? Pero el Señor me dijo, ¿sabes qué, maestro? Mira, te comento algo, te lo pongo para que veas qué personas tienes aquí trabajando, ¿no? Ya me empezaste a explicar lo que habló de mí, lo que dijo, que yo no le daba de comer, que me tenía trabajando a las 10, 11 de la noche, y que trabajaban en el sol, que ni agua les invitaba, muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor me dijo eso, pero yo lo tomé pacíficamente, ¿no? Y le digo, mire, maestro, usted sabe bien que los chavos de por aquí hablan. Vaya bien o les vaya mal a hablar. No, yo me estoy comentando para que veas la persona que tienes trabajando. Digo, gracias. Y en eso me dice, ¿sabe que ya me voy, ya terminé, maestro? Y se iba y llegaron dos chamacos y le digo, a ver, ustedes dos, quien haya pedido trabajo al maestro, a ver si no está bien aquí. Pues dice. Y en ese momento nadie dijo nada. Se fue el Señor. Y al otro día ya no vino el muchachito Adrián. Ya no regresó. Yo, era el que estaba hablando, el que dijo de mí. Habló muchas cosas de mí. ¿Ya no está? Ya no. Y he venido soñando un poquito feo y era en la mañana. Lo soñé a él y como ponía dos personas me señalaban. Yo me desperté eran 4:20 cuando me desperté de la mañana. Ya no pude dormir con esa tentación, digo, a lo mejor sí habló de mí con otras personas y quieren asaltarme o quieren hacerme algo. Pensé yo eso. Que no sé, porque yo lo soñé y como me señalaba una persona que decía que me siguieran. Y esa persona se hizo tonta en el sueño. Se hizo tonta y me dijo, ay, se me cayó esto, no me ayudas. Y yo no quise ayudarlo, yo me seguí derecho. Y cuando vi el hombre sus intenciones en el sueño, que se dio la vuelta y me quiso seguir. Y yo no me paré, yo pasé de largo. Pero me levanté con eso, con esa tentación del sueño que tuve. Estoy pensando, ¿no? Le doy vueltas al asunto, pero a lo mejor sí me habló mal de mí. Como, pues uno no sabe bien a las personas como son, y yo no, pues, no sé, y me entró como, ¿cómo le diré? No miedo, pero digo, ¿qué hago? Digo, voy a ver a tu padrastro, ¿por qué lo llevó? Para que le digas por qué motivo se salió. Y yo estaba pensando muchas cosas, ¿no? Y pues a mi mente viene y me dice el Señor, ¿por qué tienes? Digo, bueno, si te tengo a ti, tu palabra dice, lo tengo todo. Ahí está todo. Dice tu palabra que a mí no vendría mal alguno. ¿Por qué estoy padeciendo? Me paré en ese momento y me puse a pedirle al Señor. Se me fue todo mal pensamiento. Isaías 41:11. Lo único que tenemos que hacer es, dice el Señor, confía en mí. Nada más. Amén. Entonces, hay otro aspecto de una fe auténtica y salvadora, es que el que tiene fe obedece la palabra, y el que no tiene una fe verdadera no obedece la palabra. Esa es una señal. Dice ahí en Primera de Juan capítulo 2 versos 3 y 4, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice, si obedecemos
sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿qué dice? Y no tiene la verdad. Es una persona que no obedece la palabra, que no obedece los mandamientos, es un mentiroso. Y no tiene una fe auténtica. Hay otro aspecto, ahí mismo dice en el verso 9, primera de Juan 2:9, que dice que si no amamos a los demás, ¿habrá cristianos así, hermanos? Y te refutan y te hablan palabra, pero tú aquí sabes tú si es verdadero o no es verdadero. Si no tiene una fe auténtica, él va a tener problemas con los demás, va a aborrecer a las personas, ¿o no? Dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. El que afirma que está en luz pero odia a su hermano, dice, todavía está en tinieblas, está en oscuridad. Entonces un cristiano no puede odiar a las personas. ¿Por qué? Porque tiene que estar lleno del amor de Cristo, ¿no es así? Hay otra cosa también. La persona que tiene una fe verdadera no ama al mundo. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? No améis al mundo o a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Ahí está. Entonces, hay muchos que andan en el mundial, pero dicen que son verdaderos, que tienen fe y muchas cosas, pero esta es una prueba. Cuando andan haciendo las cosas del mundo, quiere decir que no aman a Dios, porque el que ama al mundo, ¿qué dice? Que se constituye enemigo de Dios y no tiene el amor del Padre. ¿Qué más? ¿Eres conocido por hacer lo correcto? Cuando tú haces lo correcto, la gente te conoce, pero cuando tú haces lo incorrecto, también te conoce. Pero lo que tú haces te define a quién sirves o no. Primera de Juan 2:29, ¿qué dice? Si sabéis que es el justo, sabed también. Si sabéis que es el justo, sabed también. Si reconocen que Jesucristo es justo, ¿qué dice? Sabe también Que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser justos. Tenemos que practicar la justicia. ¿Sí? Le digo una cosa, yo cuando hago trabajos y veo la condición económica de las personas, ¿sí? Trato de ser justo, de no dañar sus economías. Si yo puedo ayudarlos, lo hago. Pero nunca me gusta a mí abusar en ningún aspecto en cuestión de cobrar mis honorarios, ¿verdad? Trato de ser lo más justo que pueda. Inclusive luego hasta me decía mi hijo, papá, pero es tu trabajo. Le digo, no, hijo, porque yo así me siento bien. Tenemos que ser justos, porque hay alguien que nos está viendo, hermanos. Entonces tenemos que ser reconocidos por hacer lo correcto, ¿verdad? Hermanos, otro aspecto también, que cuando hay una fe verdadera, estamos disminuyendo el pecado en nuestra vida. Sé que no es fácil, pero cada día tenemos que ir haciéndonos menos pecadores, más perfectos, más a la imagen de Cristo, a la manera de Cristo, ¿o no? Pero hay gentes que, al contrario. ¿Qué dice primera de Juan 3:6? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces no, el que anda en pecado y eso quiere decir que no tiene una relación personal con Cristo, ni ha conocido a Cristo.
Ahí se ve quién verdaderamente tiene una fe verdadera. Así de fácil. Lo que tú haces, ¿verdad? Dice que el árbol malo da frutos malos, ¿verdad? Inmediatamente te das cuenta. El pecado que se practica, ¿verdad?, de manera regular y continúa. Entonces, el verdadero creyente no va a continuar, ¿verdad?, en pecado. Sí, ¿qué va a hacer? Se va a detener, ¿verdad? Va a tratar de detenerse, confiando en que Dios le va a ayudar. Amén. Entonces, todo creyente va a luchar contra el pecado y busca vivir el camino, ¿verdad?, de Dios, en lugar de continuar con el pecado. Entonces, hermanos, hay mucha Biblia, ¿verdad? Lean Primera de Juan. Todo lo Primera de Juan, léanlo y van a ver ahí acerca de cuando tú tienes una fe verdadera, ¿verdad? Ahí yo les puedo seguir, puedo amanecer aquí. Y hermanos, hay atributos evidentes en tu vida si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente tienes una relación personal con Dios. Lo que tú haces determina, ¿verdad?, tu fe. Entonces, estos atributos, ¿verdad?, son cada vez más evidentes en tu vida y te van a ayudar y van a servir, ¿verdad?, como señales de que tú tienes una fe verdadera. La salvación, hermanos, es por fe en Jesucristo. Entonces, si tú no tienes una fe verdadera, entonces no te hagas ilusiones de que eres salvo. Así de fácil. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. No, Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en él todo Lo que en él cree no se pierda. Efesios 2, versos 8 y 9. Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, hermanos, con todo esto, ¿qué tan importante es la fe? ¿Qué tan importante es la fe? Si tú no tienes fe, ¿qué pasa? Desagradas a Dios. Si tú no tienes fe, vas a seguir viviendo una vida pecaminosa. Si tú no tienes una fe verdadera, vas a tener problemas, vas a andar pleito con todo el mundo. ¿Sí? Si tú no tienes una fe, hermanos, verdadera, va a llegar el momento en que te vas a apartar, te vas a ir. Inclusive muchos han apostatado. Pero para poder estar con Dios para siempre, hermanos, para tener ese galardón, todo es por la fe. La salvación es por la fe. Entonces, el que tiene una fe verdadera va a obedecer la palabra de Dios. El que tiene una fe verdadera va a servir a Dios. El que tiene una fe verdadera va a tener amor por los demás. Entonces, hay muchos aspectos, ¿verdad?, que determinan si tú tienes fe o no tienes fe. ¿Ok? Tenemos que tener una relación personal con Cristo. Entre más vivas la palabra, más obedezca la palabra y entre más comunión tengas con Dios, hermanos, dice que vas a tener más victoria. Vas a ir de poder en poder y de gloria en gloria. Vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Mucha gente va a ser bendecida a través de ti, porque Dios te llamó para eso. Amén. Vamos a ponernos de pie. El tema, ¿verdad?, de hoy es la pregunta, ¿verdad? ¿Verdaderamente tienes fe? Ese es el tema de hoy. Amén. Vamos a ver. Padre eterno, Dios maravilloso, Señor, estamos aquí, Dios, porque escuchamos tu palabra, Señor. Un día alguien nos presentó el Evangelio, Padre, y nos agradó, Señor, esa palabra, Dios, pero hay todavía muchas cosas, Señor, de nuestra
vieja vida, Señor, que no queremos, bendito Dios, abandonar, que no queremos dejar. Hay muchos aspectos, Señor, en nosotros, Padre, en carácter. Padre, hay todavía rebeldía, Señor. Dice Dios que tenemos que reconocer, Dios, que tú eres soberano y que debemos hacer tu voluntad. Debemos, bendito Dios, Padre, desear, bendito Padre, verdaderamente, Señor, cambiar. Por eso, Señor, tú nos llevas, Señor, a la comunión, a la oración. Tú nos llevas, Señor, a la meditación de tu palabra. Nos llevas a la obediencia de la palabra. Nos llevas, Señor, a tener una fe con obras, Padre. Y nos das muchos aspectos, bendito Dios, a través de la Biblia, Señor, Padre, que determinan si verdaderamente tenemos una fe verdadera. Por eso Pablo dice que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe. Nosotros mismos sabemos, Señor, si estamos caminando adecuadamente. Nosotros mismos, Padre, podemos percibir, Señor, tu presencia. Podemos, bendito Dios, Padre, ser, Padre, lleno, Señor, de tu Santo Espíritu. Porque tú, dice la Biblia, que galardonas, recompensas a los que te buscan, y nos das de tus atributos, de tus virtudes, nos regalas dones, nos regalas, bendito Dios, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Renuevan nuestra mente, cambian nuestro corazón, pones un espíritu nuevo en nosotros, y todo eso viene a través de la fe. Cuando somos fríos, apáticos, cuando tenemos rencor, cuando hay odio, Señor, cuando hay desesperación, cuando hay todas esas cosas, quiere decir, Padre, que no estamos caminando, Señor, adecuadamente, Señor, en esa fe que tú nos estás pidiendo. Solamente, Señor, comenzamos con esa fe como grano de mostaza, pero esa fe se tiene que cultivar, se tiene que acrecentar, bendito Dios. Y para eso se requiere de nuestra voluntad, se requiere, Señor, de nuestra perseverancia, se requiere, bendito Dios, Padre, de esfuerzo, Señor. Y Dios, tú nos vas a ir llevando, Señor, cada día, Padre, a más, Padre, de menos a más. Que estemos, bendito Dios, Padre, cada día, Señor, dependiendo de ti, Señor, en todos los aspectos. Perdónanos, Dios, porque hay por muchas cosas, Señor, que estamos haciendo, Señor, que están fuera de contexto bíblico. Ayúdanos, bendito Dios, a enderezar. Tú nos das la oportunidad de enderezar nuestras vidas y de poder, bendito Dios, caminar hacia el blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. En tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Todo nuestro ser lo ponemos, Señor, en tus manos. Padre, bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre, que podamos ser portadores, bendito Dios, de tu poder y de tu gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.